quiere alimentarnos y quiere ayudarnos a santificar nuestras vidas a través de la palabra. Y entre nosotros tenemos al doctor Tam Neros, el cual él va a compartir su testimonio personal y también va a traer el mensaje de esta tarde. Así que estemos atentos, que nada sea más importante en este momento que escuchar la palabra de Dios. Así que le damos la oportunidad a nuestro hermano Tam Neros a que él se acerque y comparta su testimonio con nosotros. Buenos días, hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a decirles a ustedes brevemente cómo yo recibí la gracia de Dios, el perdón de mis pecados, porque hay muchas palabras en este testimonio que yo no sé en español. He preguntado al pastor Asael a traducir por claridad. Muchas gracias. I was born into a Christian home. Él nació en un hogar cristiano, I was reared in the church. o sea que él estuvo en la iglesia, I had a pastor that I loved very dearly. con un pastor a quien él quería mucho, And out of my love and respect for him, y debido a su amor y respeto hacia él, and because it was something that young people did in our church, y era algo que los jóvenes hacían en las iglesias, I made a profession of faith in Christ hizo una profesión de fe en Cristo when I was about 11 years old. cuando tenía unos 11 años. I learned what a Christian should say Él aprendió lo que un cristiano debía decir, and how a Christian should act. cómo un cristiano debía actuar. I was very active in church, Estaba muy activo en la iglesia, but when I became a senior in high school, pero cuando él estuvo en la escuela superior, I began to have deep doubts about my salvation. comenzó a sentir profundas dudas acerca de su salvación. I went through that year of high school and 4 years of college, Fue por la preparatoria y también 4 años de colegio, fighting these deep doubts about salvation. combatiendo estas dudas acerca de la salvación. I tried many things to get assurance. Trató muchas cosas para obtener seguridad I engaged in many spiritual exercises. y se envolvió en muchos ejercicios espirituales. I gave myself more deeply to the work of the church. Okay, se hizo más devoto al trabajo de la iglesia. I even became a director of music and youth in a church. Llegó a ser director de música y de jóvenes de la iglesia. I taught them from the scripture. Les enseñó de las escrituras I spoke about purpose in Christ. y hablaba del propósito en Cristo, And yet all the time my insecurity increased. y aún así su inseguridad crecía. After graduating from college and marrying my love, Margaret, Después de graduarse del colegio y casarse con su amada Margaret, we moved to Fort Worth, Texas. se mudaron para Texas There I entered Southwestern Baptist Theological Seminary, y ahí entró en el Seminario Bautista Teológico, still looking for the answer to my spiritual insecurity. todavía buscando por la respuesta hacia sus inseguridades espirituales. I studied all the courses, Estudió todos los cursos, looking for some answer in the studies that I had buscando respuesta en todos aquellos estudios that would give security and give the answer to my sense of emptiness. para que le diera seguridad a ese sentir de vacío que él sentía. In the summer, after the first year of seminary, En el verano, en el primer año del seminario, I was asked to lead music in a revival meeting. le pidieron que se dirigiera música en una reunión de avivamiento, My sense of insecurity greatly increased during that week. y durante esa semana aquel sentido de inseguridad creció aún más. I shared this with my friend who was pastor of the church. Él compartió esto con su amigo que era pastor de la iglesia He had no idea that I was going through such inner turmoil. y no sabía que él estaba yendo a través de todas esas luchas.
He told me he had nothing he could say to me. Dijo que no tenía nada que decirle, Anything he could say, I already knew. que todo lo que él podía decirle ya él lo conocía. But he did say, you must pray. God will make it clear. Pero sí le dijo que él debería de orar y Dios se lo aclararía. I had prayed many times before, Él había orado muchas veces antes, but my mind and heart had not opened to the truth. pero su mente y su corazón no se había abierto a la verdad. But by God's grace, Pero por la gracia de Dios, that evening as I prayed, esa tarde al orar, my sin became very clear in my mind and heart. sus sentidos vinieron a ser claros en su mente y en su corazón. I realized I had been trying to please God with my own works. Él había considerado que él había estado tratando de complacer a Dios por sus propias obras. I had never come to an understanding of personal sin. Nunca había venido a un entendimiento de un pecado personal. I had never discerned that I was under God's wrath, No había discernido que estaba bajo la ira de Dios, and that I deserved to be cast away from Him forever. que lo que él merecía es ser separado de Dios para siempre. But at the same time that I had this deep sense of unworthiness, Pero al mismo tiempo que él sintió este sentir de no tener méritos, the things I had learned about the Lord Jesus Christ came clearly to mind. las cosas que había aprendido acerca de Jesucristo vinieron claramente a su mente. This time it was more than just words. Esta vez fue más que palabras, It was a deep sense in my affections and soul fue un sentir profundo en su alma, that Christ alone could save me, que Cristo solamente puede salvarle, that God would be pleased to save me through Christ, que Dios encantaría salvarle, pero a través de Cristo, that Christ had died for sinners just like me. que Cristo murió por pecadores como él. And in that moment when I saw Christ as my only hope, En ese momento, cuando él vio a Cristo como su única esperanza, as best I knew how, como mejor sabía, I asked Him to save me. le pidió que le salvara. Now I know all of this was not my doing, but the work of the Spirit of God. Él sabía que nada de esto provenía de lo que él hacía, sino del trabajo del Espíritu de Dios. In His own time, He let me see the reality of my sin. En su tiempo, él le dejó ver la realidad de su pecado. And in His own time, He let me see the glory of Christ. Y en su tiempo le dejó ver la gloria de Cristo. And by His grace, He forgave my sins and entered my life. Y por su gracia perdonó sus pecados y entró a su vida. Subsequent to that, Consecuencia de eso, I was at that time serving in a church. en ese tiempo él estaba sirviendo al Señor, And so I went back to this church regresó a la iglesia and told them what had happened to me. y les dijo lo que le había sucedido. By God's grace, they were understanding Por la gracia de Dios ellos le comprendieron and celebrated the fact that the Lord had saved me. y celebraron el hecho de que Dios le había salvado. I re-examined as to whether or not I had a call to ministry, Reexaminó si en realidad había tenido un llamado al ministerio and with the help of God's Spirit concluded that He had called me. y con la ayuda del Espíritu Santo llegó a la conclusión que sí, Dios le había llamado. Therefore, I continued my education at seminary, Así que continuó sus estudios en el seminario and by God's grace, por la gracia de Dios. He has let me remain within gospel ministry. Le ha permitido permanecer en el evangelio en el ministerio del evangelio. I often reflect upon this reality of God's grace in my life, A veces reflexiona en esta realidad de la gracia de Dios en su vida and realize the truth of the Scripture, y se da cuenta de la verdad de las Escrituras, that it is only when God speaks into our souls, let there be light, que solamente cuando Dios habla a nuestras almas, entonces hay luz, that our minds and hearts are opened to see His salvation. que es cuando nuestras almas y nuestros corazones se abren para ver la salvación. But at the same time, Pero al mismo tiempo, I know that He is willing to receive any who come
by Christ. Él está dispuesto a recibir todo aquel que viene a Él por Cristo. Any who see their sin Todo aquel que vea el pecado and who know that Christ is their only hope y conozca que Cristo es su única esperanza and turn from this sin and rebellion y se convierta del pecado y de su rebelión and see the righteousness of God in Christ y ver la justicia de Dios en Cristo and embrace Christ for that righteousness. y abrace a Cristo por esa justicia. In that way, you will become children of God. Y esa es la manera de venir a ser hijos de Dios. Thank you very much. It is a delight to be with you today. Es un gusto estar aquí entre ustedes. And for the sermon, I want to preach out of the book of 2 Corinthians. Y para el sermón él quiere predicar del libro de Segunda de Corintios. I'm not sure if my translation is the same as yours, Él no está seguro si la traducción que él tiene es la misma de nuestra, but I would like for you to turn with me to the first chapter, beginning with verse 8. Él quiere que vayamos a la Biblia, al primer capítulo, versículo 8 de Segunda de Corintios. And I'm going to read verses 8 through 11. Vamos a leer los versículos del 8 al 11. May I read? Yes. 2 Corinthians 1, verses 8 through 11. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte, y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza, de que Él aún nos ha de librar, cooperando también vosotros con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. From this passage of Scripture, we can see that Paul was in great affliction. De este pasaje de las Escrituras se puede ver cómo Pablo se encontraba en aflicción. We know that the saints of God have often been in affliction. Nosotros sabemos que los santos de Dios comúnmente pasaban aflicción. The depth of his affliction, in which he said the sentence of death was upon him, La sentencia de muerte, dice, estaba sobre él has sometimes been upon your soul and upon your heart. y también a veces ha estado sobre nuestras almas y nuestros corazones. When we read the Psalms, we realize that the psalmist experienced great affliction. Cuando leemos los salmos, vemos cómo los salmistas experimentaron grandes aflicciones. We have read how David was under the convictions of the Spirit of God. Vemos cómo David estuvo bajo la convicción del Espíritu de Dios. And sometimes he was pursued by enemies that hated God. Y muchas veces fue perseguido por enemigos que odiaban a Dios He knew that they often laid traps for him. y que le pusieron trampas. And sometimes he felt that they were going to triumph over him. Y muchas veces él sintió que iban a triunfar sobre él. One of the Psalms that has perhaps the greatest sense of affliction Uno de los salmos que aparentemente tiene la más grande aflicción, muestra la más grande aflicción, is Psalm 88. es el Salmo 88. I want to read several verses from that psalm Quiere leer algunos versículos de ese salmo to show how the psalmist questioned God about his affliction. y que podamos ver cómo los salmistas le preguntaron a Dios acerca de sus aflicciones.
In the first verse, he calls God the God of his salvation. En el primer versículo él llama a Dios el Dios de su salvación And then he asks God to hear his prayer. y le pide a Dios que escuche sus oraciones. But after that, there is no word of hope in this psalm. Pero después de esto no se encuentra ninguna palabra de esperanza en el Salmo. It seems that God is casting him down to death. Parece que como si Dios lo hubiera puesto hasta la muerte. It seems that God is not hearing his prayer. Aparentemente Dios no está escuchando sus oraciones. It seems that the wrath of God is upon him. Aparentemente la ira de Dios está sobre él. Many times we can identify with that kind of affliction. Y muchas veces nosotros podemos identificarnos con ese tipo de aflicción. Great difficulties come into our life. Grandes dificultades vienen a nuestras vidas. And to make it even worse, Y para hacerlo peor, we feel that our difficulties come to us because God's wrath is on us. sentimos que esas dificultades vienen a nosotros porque la ira de Dios nos ha visitado. And if we know our hearts, we recognize that we deserve his wrath. Y si conocemos nuestro corazón, comprendemos que merecemos esa ira. And yet we are desiring to hear some word of mercy from him. Pero deseamos escuchar palabras de misericordia de él. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, there are many times that those who are in affliction can call on the promises of God. muchos que se encontraron en aflicciones llamaron a las promesas de Dios, clamaron a las promesas de Dios, They can call on the prophecies. llamaron a las profecías, They can call on God's covenant. llamaron al pacto de Dios, They can call on historical evidences of God's loving kindness. llamaron a la evidencia histórica de la misericordia de Dios And they can receive comfort from remembering all of those things. y recibieron confort al recordar todas esas cosas. But in this psalm, Psalm 88, Pero en el Salmo 88, none of these things seem to come into the mind of the writer. aparentemente nada de estas cosas vienen a la mente del autor. Listen to the questions that he asks. Escuchen a las preguntas que él hace. And think about how we as Christians would be able to answer each of these questions. Y pregúntese cómo cristianos deberíamos de responder a estas preguntas. ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el abadón? ¿Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? These are very hard and distressing questions. Estas son preguntas bien difíciles que se hacen. He is wondering, yet hoping, will God do wonders for those who are dead? Y está pensando, ¿hará Dios maravillas por aquellos que están muertos? Will those who are dead praise God? Aquellos que están muertos alabarán a Dios. When we are in the grave, will we speak of his loving kindness? Cuando estemos en el sepulcro se hablará de su bondad y misericordia. When we are in the darkness of death, will we understand his marvels and miracles? Cuando estemos en las tinieblas de la muerte comprenderemos sus maravillas y milagros. Will there be a way we can testify to his justice and righteousness when we are in darkness? Va a haber una manera en que podemos testificar de su justicia cuando estemos en el olvido. As the psalmist continues to think about these things, Según el Salmo continúa haciéndonos pensar en estas cosas, he finally ends the psalm without a word of hope. termina el Salmo sin ninguna palabra de consuelo, Because all of his friends are in darkness. porque todos sus amigos están en tinieblas. Have you ever felt like that? ¿Alguna vez se ha sentido de esa manera? Has any circumstance of life brought you to a deep sense of God's heavy hand resting upon you? ¿Ha habido alguna situación en su vida donde usted ha sentido como si la mano de Dios, Have you wondered if there will be, como si la mano de tu Dios estuviera sobre usted? have you wondered if there is a time when you will praise God after death? ¿Se ha puesto a pensar si habrá algún tiempo donde después de la muerte usted alabará a Dios? Have you wondered how the righteousness of God might be manifest by those who have gone down to the grave?
¿Se ha puesto a pensar cómo aquellos que se han ido ya al sepulcro manifestarán la justicia de Dios? Well, it is the gift of God's people that they can answer these questions. Bueno, es un regalo de Dios a su pueblo que puedan responder estas preguntas. As I mentioned, we find many in the Old Testament who can say yes to each of these. Como mencionó, hay muchos en el Antiguo Testamento que pueden decir sí a estas preguntas. They find ways to praise God in the midst of affliction. Encontraron maneras de alabar a Dios en medio de las aflicciones. They look at the fact that God has given a covenant to Abraham and to David. Y se fijaron en que Dios había dado un pacto a Abraham, a David, That one will come who will reign in righteousness forever. que iba a venir uno que reinaría en justicia para siempre. They look at God's providence as He has operated in Israel. Vieron la manera en que Dios providentemente obró en Israel. They see how He preserved them as a family in Egypt. Veían cómo Dios les preservó como familia en Egipto And how He delivered them out of the oppression of Egypt. y cómo les libertó de la cautividad de Egipto, And how He cared for them in the wilderness. cómo les cuidó en el desierto And how often He routed their enemies from them. y usualmente o comúnmente los libró de sus enemigos, Even though they were unfaithful. a pesar de que eran infieles. And God's favors to them came at the same time that His judgments came. Y que los favores de Dios llegaron al mismo momento que llegaron sus juicios. And yet they were able to find consolation in the promises of God. Aún así pudieron conseguir consolación en las promesas de Dios. There are many specific situations where individuals found the loving kindness of God. Hay situaciones específicas en que en personas individualmente han encontrado la compasión de Dios. Psalm 107 speaks of those who are simply wandering in the wilderness. El Salmo 107 habla de aquellos que estaban perdidos en el desierto And they come upon dry places where there is nothing that can sustain them. vinieron a lugares bien secos donde no había nada que los sostuviera. And yet God's loving kindness rescues them. Pero aún así la compasión y el amor de Dios les rescataba. Even there are those who are rebels against the word of God. Y también habían quienes se rebelaban contra la palabra de Dios They deserve the wrath of God. y merecían el juicio de Dios. And yet God's loving kindness rescues them. Aún así la compasión de Dios los rescataba. There are those who are fools and do not listen to the word of God Y habían también los necios que no escuchaban la palabra de Dios and put themselves in very difficult circumstances because of their y foolishness. se pusieron en circunstancias bien difíciles debido precisamente a su necedad. And yet the loving kindness of God comes and rescues them. Y aún así el amor y la compasión de Dios vino y les rescató. There are those who are simply going about the business of their life. Y habían simplemente personas que estaban en el diario común de la vida, Perhaps it is a merchant that is on a ship going on a business trip. quizás en un barco haciendo negocios, And a great storm comes up. y vino una gran tormenta He sees that his life will be lost. y veían que sus vidas estaban en peligro, He sees that his family will not be provided for. que a su familia nadie le iba a proveer. And yet in that situation, God's loving kindness comes Y aún en esa situación el amor y la compasión de Dios and vienen protects him. y les protege. God's people have found that God is active in times of affliction. El pueblo de Dios encuentra que Dios está activo en medio de las aflicciones. And yet all of these found comfort in things that are far less important than we have. Y todos ellos encontraron conforte en cosas que son prácticamente menos importantes de lo que nosotros tenemos. They had the promises of God Tuvieron las promesas de Dios and the covenant of God. y el pacto de Dios. They had the example of God's intervention in their lives. El ejemplo de cómo Dios intervenía en sus vidas. They had many evidences of His loving kindness, Muchas evidencias de su amor y su compasión. and they took comfort in that. Y se confortaron en esto. And Hebrews 11 speaks about all of those before the time of Christ that believed the promise. Y en Hebreos 11 habla de todos aquellos que se confortaron en Cristo. Some were so convinced of God's truth Algunos de ellos estaban tan convencidos de la verdad de Dios that they were willing to be sawn in half que estuvieron dispuestos a ser cortados a la mitad,
rather than reject the promises of God. que rechazar las promesas de Dios. And yet all of this comes before the time of Christ. Y todo esto vino antes del tiempo de Cristo. Our text tells us that when the Apostle Paul was in affliction, Nuestro texto nos dice que cuando el apóstol Pablo estuvo en aflicción, when the Apostle Paul was in the depths, like the writer of Psalm 88, cuando el apóstol Pablo estuvo en la sentencia de muerte como el escritor del Salmo 88, when he knew that his life was about to be taken away, cuando él sabía que su vida ya estaba a punto de ser llevada, he said it happened in order that he might not trust in himself, y se pasó de una manera que yo no se confía en sí mismo, but in God who raises the dead. pero en Dios quien resucita a los muertos. Do you see how much more evidence we have of the loving kindness of God than those people in the Old Testament? Ustedes pueden ver cómo nosotros tenemos muchas más evidencias de aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento. They lived before the coming of Christ and yet were faithful. Vivieron antes de la venida de Cristo y aún así fueron fieles. They had only the promises and the covenants, Tenían solo las promesas y el pacto, and yet found comfort in God. pero se confortaron en Dios. But Paul can pass by all of that and say this one thing: Pero Pablo pasa todo eso y solamente dice esto: I believe in God who raises the dead. creo en Dios quien resucita a los muertos. Now, why is this one fact something that is so much more powerful than all of these other promises? Ahora, ¿por qué este hecho es mucho más poderoso que todas aquellas promesas? Why is this so much more powerful than all of God's interventions in history for his people? Porque esto es más poderoso que todas las intervenciones en la historia del pueblo de Dios. It is because in saying that God raises the dead, La causa es que Dios resucita a los muertos. he is saying that God has fulfilled everything else that he has promised. Y que Dios ha cumplido completamente todo lo que ha prometido. All the promises are yea and amen in Christ. Todas las promesas son sí y amén en Cristo. Every aspect of the covenant has come true in Christ. Todos los aspectos del pacto han venido a ser reales en Cristo. All the things that afflict us have fallen upon Christ. Todas aquellas cosas que nos afligen las podemos poner en Cristo. Every reason that God has to judge us has fallen upon Christ. Todas las razones por las que Dios tiene para juzgarnos han caído sobre Cristo. We must know that the greatest problem that we have in life Así que tenemos que reconocer que el problema más grande que tenemos en la vida is not the loss of a job. no es perder un trabajo, It is not sickness. no es enfermedad, It is not a very difficult personal relationship. no es una relación personal dificultuosa, It is not many types of sorrows that we have in this no world. son las muchas tristezas que tenemos en esta vida, But that which is our greatest affliction pero nuestra gran aflicción is that the wrath of God himself is upon us because of our sin. es que la ira misma de Dios está sobre nosotros debido a nuestros pecados. And when Paul refers to this fact, Y cuando Pablo se refiere a este hecho, we believe in God who raises the dead. creemos en Dios quien resucita a los muertos. He is referring to the reality that that problem of wrath Está refiriéndose a la realidad que ese problema de la ira, has been taken care of by our Redeemer. nuestro Redentor ha tenido cuidado de él. Paul looks at all of his troubles. Pablo mira todas sus tribulaciones, He knows they are for the sake of Christ. saben que han sido por causa de Cristo, He knows that God has shown that he is going to accomplish his purpose. sabe que el Señor le ha mostrado que él ha cumplido con sus propósitos, He knows that he has done everything for us in his own Son, sabe que Dios ha hecho todo por nosotros en su propio Hijo and he has given us a witness y nos ha dado un testigo that he has received the work of his Son que ha recibido el trabajo del Hijo, by raising him from the dead. resucitándole de los muertos. There is nothing that can assault us that is greater than the wrath of God. Nada nos puede asaltar que sea más grande que la ira de Dios. There is nothing that can bring us into deeper despair than to know that we're under his wrath. Y nada nos debe de causar más tristeza que saber que estamos bajo la ira de Dios. And yet God has shown us that he has been fully satisfied Y Dios nos ha enseñado que Él está completamente satisfecho in laying our sin upon Christ
en poner nuestros pecados en Cristo, and being completely pleased with his death for sinners, estar completamente complacido and giving evidence of his pleasure y dar evidencia de esa complacencia, by raising him from the dead. resucitándole de los muertos. And so when Paul is in great despair, Así que cuando Pablo se encuentra en gran tristeza, when Paul is suffering for the sake of the gospel, cuando Pablo está sufriendo por la causa del Evangelio, he is simply able to say, I believe in God who raises the dead. simplemente está dispuesto a decir, creo en Dios quien resucita a los muertos. Christ is risen. Jesús ha resucitado. The threat of death is gone. La muerte ya ha sido vencida. The power of sin has been cared for. El poder del pecado ya ha sido tomado de cuidado. And everything that God brings into our life, Y todo lo que Dios pueda traer a nuestras vidas, he does it for the purpose of making us like Christ. lo hace con el propósito de hacernos iguales, semejantes a Cristo. And so Paul can say it is upon him that I've placed my hope. Así que Pablo puede decir, es en Él en quien pongo mi confianza. Now, after we have seen that we are people who can be under great affliction, Así que después de ver que podemos ser personas y encontrarnos en grandes aflicciones, and we see that by God's grace, his answer to that is the resurrection of Christ, y al ver que la respuesta simple a eso es la resurrección de Jesucristo, Paul then informs us Pablo entonces nos informa that we can participate in God's purpose. que podemos participar en los propósitos de Dios, We can enter into the afflictions of others podemos integrarnos a las aflicciones de otros by the reality of prayer. por la realidad de la oración. Now, prayer is a mysterious thing, La oración es algo misterioso, and yet we have the Word of God that tells us that prayer is God's way of working in this world. pero tenemos por la palabra de Dios que la oración es la manera de Dios trabajar en este mundo. We know that God is sovereign over the world, Sabemos que Dios es soberano sobre el mundo and we know that He has created the world so that it operates with great predictability. y sabemos que Él ha creado el mundo para que pueda operar. We know we can measure the precise time when the sun will come up Sabemos que podemos medir el preciso momento en que se levanta el sol and when the sun will set. y cuando se pone el sol. We know the days in which one season begins and another season ends. Sabemos cuando los días en que las estaciones comienzan y terminan. We know the kinds of formulas that produce the elements of the world. Sabemos las fórmulas que producen los elementos del mundo. We know the kinds of technology that produce microphones and pianos. Sabemos la tecnología que produce micrófonos, pianos. We live in accordance with those laws. Vivimos de acuerdo a esas leyes. And we know that if we work in accordance with those laws, Y sabemos que si trabajamos de acuerdo a esas leyes, we can produce many things that will help us. produciremos muchas cosas que nos ayudarían. And so we know that the mind and the spirit can work upon the material things Sabemos que la mente y el espíritu puede trabajar con las cosas materiales, that work according to certain laws that God has established. que trabajan también de acuerdo a leyes que Dios ha establecido. Well, if we can work upon material things that operate according to law, Así que si nosotros podemos operar de acuerdo a las cosas materiales que trabajan según leyes, how much more can God who created them ¿cuánto más el Dios que ha creado estas cosas enter into this world to work things according to his will? interviene en este mundo para que todo trabaje de acuerdo a su voluntad? He can bring a wind to push the sea back. Él puede traer un viento para empujar el mar. He can turn water into wine. Él puede cambiar el agua por vino. He can take bread, a loaf of bread, and feed 5,000 people Él puede tomar un pan y alimentar a 5,000 personas. because he uses all the elements for his own glory. Porque Él usa todos los elementos para su propia gloria. He supports them moment by his will. Y los soporta por su voluntad momento tras momento. And the mystery of prayer Y el misterio de la oración is that he also operates upon our minds es que también Él trabaja a través de nuestras mentes and our hearts, y corazones, our affections, nuestras emociones,
in order to bring us into harmony with His will. para atraernos en una armonía con su voluntad. So He can work upon our mind and He can work upon our circumstances. Así que Él trabaja en nuestras mentes, en nuestras circunstancias, At the same time, al mismo tiempo, so that we are desiring what God desires. así que para que nosotros podamos discernir lo que Dios desea. And we can lift up prayers to God that He would do things for His glory. Y podemos elevar oraciones a Dios, que Él haga cosas para su gloria. And we can find sometimes immediately that God answers these prayers Encontramos muchas veces que inmediatamente Dios responde a estas oraciones in a way that is marvelous and above our understanding. en maneras que son maravillosas y sobrepasan todo entendimiento. He has made the desires of our heart the same as His desires. Él hace que nuestros deseos de nuestro corazón se acoplen a sus deseos. He moves us to pray for things that He Himself wants to do. Él nos mueve a que oremos por cosas que Él mismo quiere hacer. And so Paul can say Así que Pablo puede decir that though he is in this state of affliction, que a pesar de que Él esté en un estado de aflicción, he knows that God will hear the prayer of the Christians in Corinth. Él sabe que Dios va a escuchar la oración de los cristianos de Corintios, So that when their prayers are answered, para que cuando sus oraciones sean respondidas, there will be praise that comes to God from many persons para que entonces alabanzas sean dadas a Dios de parte de muchas personas, on account of the specific answer to prayer. en cuenta de una situación específica. This is the same confidence that Paul had when he wrote to the Philippians. Este es el mismo sentir que tenía Pablo cuando él le escribió a los filipenses. In verse 19 of chapter 1, he says, Filipenses 1:19. porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. There is a combination of their prayers and the work of the Spirit that was to work for Paul's deliverance. Así que vemos aquí una combinación de las oraciones de los santos y la obra del Espíritu Santo que iba a trabajar a favor de Pablo. And he was convinced that affliction came into his life Estaba convencido que la aflicción vino a su vida in order that God might be glorified in the answer of prayer, para que Dios sea glorificado en la respuesta a las oraciones, in order that we might see the confidence we can have in God on account of the resurrection. para que podamos nosotros también sentir esa confianza que tenemos en Dios por la resurrección. Are you under affliction because of circumstances? ¿Está usted bajo aflicción debido a alguna circunstancia And you are a Christian? y eres cristiano? Praise God. Alaba a Dios. He already has done the greatest thing for you in the resurrection of Christ. Ya Él ha hecho lo más grande para ti en la resurrección de Jesucristo. He has given you forgiveness of sins. Te ha dado perdón de pecados, He has given you righteousness. te ha dado justicia. He has answered the questions of the psalmist for you. Él respondió las preguntas de los salmistas para ti. Yes, you will praise God after death. Si usted va a alabar a Dios después de los muertos, Yes, you will speak of His faithfulness. y sí va a hablar de su fidelidad, Yes, you will know His righteousness. y sí va a reconocer su justicia, Because all of this is in Christ. porque todo esto se encuentra en Cristo. And therefore, in every situation of your life, Así que en cada circunstancia de su vida y situación, He is working to mold you according to the image of Christ. está trabajando para moldearle de acuerdo a la semejanza en Cristo. When you are oppressed by afflictions, Cuando usted esté apresionado por alguna aflicción, say with all of its meaning, diga con todo su entendimiento: I believe in God who raises the dead. yo creo en Dios, quien resucita a los muertos. Christ is risen. Jesucristo ha resucitado. My sin is forgiven. Mis pecados han sido perdonados. The most massive problem has been solved. El problema masivo ha sido resuelto. I'm in the hands of a God who loves me so much that He gave me His Son. Estoy en las manos de Dios, que me ama tanto que dio a su Hijo. But if you are not a Christian Pero si usted no es cristiano and you feel affliction for your sin y usted siente aflicción por su pecado and you understand that you're subject to God's wrath y usted entiende que usted está sujeto a la ira de Dios and you are fearful of death y usted le teme a la muerte and you know that the judgment of God
could very well rest upon you. Y usted sabe que el juicio de Dios bien puede estar sobre usted. There is set forth before you Está todo preparado para usted. the reality that Christ is risen from the dead. God raises the dead. La realidad que Cristo resucitó de los muertos, que Dios resucita a los muertos. If you come to Christ with your sin, Si usted viene a Cristo con sus pecados, the affliction of sin will be taken away. la aflicción por el pecado será quitado. If you come to Christ with your unrighteousness, Si usted viene a Cristo en sus injusticias, He will exchange your unrighteousness for His righteousness. Él va a cambiar sus injusticias por la justicia de Cristo. If you come to Christ with your fear of death, Si viene a Dios con miedo a la muerte, He will change your fear into a joy of being able to be in His presence in eternity. va a cambiar su temor en el gozo de estar en su presencia y para siempre. And all of this is true, we know, Y todo esto sabemos que es real, because God raises the dead. porque Dios resucita a los muertos. I pray that God may give you His grace to find within the resurrection Él ora para que Dios le dé de su gracia para que encuentren en la resurrección increasing portions of grace porciones de gracia que se incrementen throughout your life a través de su vida, to the glory of God. para la gloria de Dios. And may you have confidence in your prayers Y que pueda también tener confianza en sus oraciones, that God delights to give glory to Himself que Dios se deleita en dar gloria a sí mismo, in the answer of the prayers of His people, en responder las oraciones de su pueblo, because He has raised the dead. porque Él resucita a los muertos. Let's bow for prayer. Vamos a orar. Señor, ya te damos gracias en esta tarde por la palabra que tú has traído a nosotros a través del pastor Tamneros. Te damos gracias por esta palabra, Señor, donde tú nos estás llevando a la confianza en ti, al crecimiento de nuestra fe, todo basado, Señor, en lo que tú has hecho por nosotros, tu máxima expresión de amor a través de Cristo, su sacrificio y la seguridad que tenemos todos de la resurrección de los muertos. Gracias, Señor, porque nuestro mayor problema, que es el pecado, es enfrentarnos a tu ira. Ya Cristo lo pagó por nosotros. Gracias te damos por eso, Señor. Así que sigue, Padre Santo, obrando a través de nuestra fe. Síguete glorificando, Señor, según tú te deleitas en responder nuestras peticiones. Ayúdanos a integrarnos más unos a otros en oración, a preocuparnos por las necesidades y las aflicciones de otros. Señor, porque tú serás glorificado, Dios, a través de todo esto. Bendícenos y que tu palabra quede en nuestros corazones. Que salgamos de aquí, Señor, con esa plena seguridad de que en la resurrección de Cristo tenemos la respuesta a todas nuestras necesidades. No importa cuáles sean físicas, sean materiales, sean espirituales. Todo lo podemos encontrar en ti, Señor. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.